8:19 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con el congresista Carlos Tubino y con el general Roberto Quiabra, exministro. Buenos días a ambos, gracias por venir. Bueno, la noticia de hoy sobre nuevos ataques de Sendero Luminoso obviamente nos alarma y nos indigna. Narcoterroristas mataron a un soldado en el llamado Braem, ahora le han añadido una M. Esto ocurrió en la base de Canaire, en el distrito de Yochegua, en Huanta, Ayacucho. Ha pasado casi desapercibida la noticia, dado el caos en Cajamarca. Sin embargo, desde que ocurrieron los hechos en la convención, general Quiabra, diera la impresión de que no se ha avanzado nada. Yo creo que hay un buen avance, en el sentido siguiente. Ya se han dado cuenta que la solución no es militar y policial. Ya se ha visto de que va a haber una presencia social, se espera que sea efectiva porque se habla de presupuestos y se habla de obras que me imagino que pueden ser medibles en el tiempo. Entonces acá lo que hay que ver es que ya no está la presencia militar y policial sola, donde una población que no es nuestra, que le hemos perdido, que está con el narcotráfico, por eso no tenemos inteligencia humana, por eso es que el adversario, que es una banda de criminales al servicio del narcotráfico, tiene la ventaja de conocer todos los movimientos de la fuerza del orden. Entonces, para poder recuperar a la población no la vamos a recuperar con la presencia militar única. Tiene que ser cómo sustituimos la economía del narcotráfico. Eso es lo que se ha visto en este nuevo avance de los programas sociales, que espero que no sea como la carretera Quino a San Francisco. Hace más de 5 años se dijo la carretera Quino a San Francisco y es un hecho, y recién en abril de este año se ha empezado. Entonces, si nos hemos demorado 5 años para hacer una carretera de 140 kilómetros, entonces, ¿dónde está el avance social? Entonces, yo creo que es un primer paso. Segundo paso, hay que tener en cuenta que esta gente, al servicio del narcotráfico, conoce el terreno, tiene tácticas irregulares que lo hace fuerte, porque además de dominar el terreno, ellos no necesitan más que ocasionarnos una baja. En este caso puntual. Pues nuevamente son francotiradores. Es un francotirador, eso es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ellos tienen el camuflaje en el terreno. El poder tener o escopetas de caza o fusiles que se los dé al narcotráfico o que nos los han quitado a nosotros, que tú le pones una mira telescópica, le pones tú una base y esperas pacientemente y le disparas a la cabeza a un soldado, eso lo hace cualquiera y nos gana 1-0. Entonces, esas son cuestiones de que las ventajas que tienen ellos, que tienen que ver como respuesta las tácticas militares que ya la manejan los comandos. Ahora, el soldado muerto, cabo del ejército Mayer Ostín Ríos Pipa, era el encargado del rancho, de la alimentación. Nuevamente lo que ocurre es que cuando un soldado sale a buscar agua, a mover pertrechos, son cazados como palomas. En este caso particular, aquí ha habido algo que es una acción que militarmente se está evaluando a nivel táctico. Es decir, hubo un hostigamiento a la base, en la parte posterior a la base, la gente se moviliza a frenar ese hostigamiento y él se queda de centinela. Él como centinela es el que ha sufrido el efecto del francotirador. Él ha estado en su posición, entonces ha recibido, y como saben que tienen protección, les han disparado de frente a la cabeza, ¿no? Entonces, eso sucede aquí, en Irak, en Afganistán, hay tácticas irregulares, uno te pone en coche bombas, otro te ponen suicidas, y acá están utilizando los francotiradores con esta ventaja que tienen ellos, ¿no? ¿Está de acuerdo, congresista Tubino, con el general Quiabra en que, a pesar de todo, se está avanzando en la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE? Sí, mira, Beto, ante todo, mi sentido pesar por la muerte de este cabo de nuestro ejército y también por los fallecidos en Cajamarca. La verdad que en esa parte estoy de acuerdo con el general Quiabra y él lo ha venido mencionando en repetidas oportunidades. O sea, hacer una mayor presencia del Estado en el BRAE es un paso adelante. Pero, sin embargo, en el aspecto militar, yo creo que todavía tenemos que tomar decisiones mucho más firmes.
Entonces, ¿a qué me quiero referir? Primero hay que ver dónde se ha llevado a cabo esta última acción. Esto se ha llevado en Canaire. Anteriormente hemos tenido hechos similares en Unión Mantaro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Acá se retiraron las bases que se tenían controlando el río Mantaro en el Bijatán, en octubre del año pasado, y hoy los hostigamientos se dan sobre aquellas bases que tenemos, que han quedado, que hacen control sobre el río Mantaro, que es una vía de aproximación de donde entran insumos químicos hacia el BRAE y sale justamente droga. Entonces, ese es el tema. Y por otro lado, tenemos el gran problema del narcotráfico en la zona, que abastece logísticamente a estas columnas terroristas. Ahí, y hay que hablarlo en kilos para que se entienda mejor, ahí se están produciendo 160.000 kilos de pasta básica lavada o cocaína. Y al final, ¿quién está enfrentando esta problemática? Una sola base de la DINANDRE en la zona. ¿Y cuántas bases tenemos en las Fuerzas Armadas allá? 28 bases. Entonces acá viene la pregunta. ¿Debemos seguir siguiendo nuestros paradigmas y nuestros preconceptos de que las Fuerzas Armadas no deben participar en la lucha contra el narcotráfico, o debemos encarar la situación que se presenta hoy en el BRAE, donde está totalmente rebasada la Policía Nacional en el tema del control del narcotráfico en la zona? Yo quisiera, referente a eso, yo tengo una opinión diferente, ¿no? Yo soy partidario que las Fuerzas Armadas no deben participar en el tema del narcotráfico. Lo que hay que es potenciar a la Policía Nacional para que cumpla su función. Pero ¿cómo hay que ayudarlo al BRAE en este tema del narcotráfico? Desde Lima, pues. El 95% de los insumos químicos que se orientan a la producción de cocaína, ¿de dónde viene? Del exterior. Pregunta, hace más de 5 años, ¿dónde está el software del control de los insumos químicos que entran al Perú para poder determinar cuáles son los que se van a la industria farmacéutica y cuántos se desvían? ¿Por qué no se hace eso? Entonces, si no ingresaran los insumos químicos en las grandes cantidades que ingresan al BRAE, es decir, entran por los puertos, se desplazan por todas las carreteras, ingresan al BRAE y produce la gran cantidad de cocaína, porque somos el primer productor mundial, ¿cómo queremos ayudar a los que están en el BRAE? ¿Por qué no los ayudamos de acá de Lima? ¿Qué lucha se está haciendo contra el lavado de activos? Ninguna. Entonces, ¿qué cosa queremos? ¿Que la gente que te allá solucione los problemas? ¿Y yo qué? De aquí te mando todos los insumos. Te sigo enviando todos los insumos para que produzcan más. ¿Y tú? Entonces, ¿qué? ¿Te pongo más bases contrasubversivas en los lugares donde no se puede ni abastecer ni relevarlos? ¿Colocarlos en las alturas donde no pueden ir ni los helicópteros y la gente se quede un mes sin comer y que no lo puedas relevar? Y que cuando hay muertos, después te olvidas y le quieres bajar su pensión, ¿no? ¿No? Si quedas discapacitado estando en acto de servicio, te pago el 80%. Ah, eso sí. Entonces, yo creo que no estamos asumiendo la lucha contra el narcotráfico en la magnitud que está sufriendo el Perú. El BRAE es una parte. BRAEN, mejor habría que decir Perú. ¿Qué zonas se está viendo en el Napo y en el Putumayo? ¿Cuántos cultivos de coca hay en las zonas no tradicionales? ¿Por qué? Porque hay un abandono en la agricultura, pues. Hay un abandono en la agricultura. Viene la sequía, viene la helada, el agricultor no tiene un apoyo financiero, un apoyo técnico, ¿qué hace? Se desplaza y se dedica al cultivo de coca. Porque cuando se habla de cultivos de coca, se habla exclusivamente de esta zona, pero está totalmente diversificado. Es una parte del problema. Lo que pasa es que ¿cuántas zonas más del Perú? Todo el Perú, todo el Perú. Entonces, ¿tú qué cosa? Si tú tienes un problema que abarca todo el Perú, necesitas una autoridad que vea todo el Perú. No que vea, pues todo nos ha metido en el BRAE. Pregunto. Loreto está lleno de coca, por ejemplo. Por ejemplo, y el presidente de región lo dice. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Hay un plan Napo, Putumayo, Amazonas? No. ¿Hay un plan Puno, Cusco? No. Si solucionamos el problema del BRAE, ¿solucionamos el problema del narcotráfico del Perú? No. Y los efectos están en la violencia. Y hay algo más, y esa pregunta se la traslado con Congresista Tubino. Hace 2 días, en una presentación de un libro en la avenida Camino Real, en San Isidro, en el distrito más aristocrático de Lima, Sendero Luminoso ha entrado, ha irrumpido con arengas, ha suspendido la presentación, todos se quedaron mudos, incluida la amiga de Roberto, Rocío Silva Santisteban, en San Isidro, Sendero. ¿Qué le parece? Mire, es que estamos viendo, por ejemplo, en esa acción,
cómo la agitación y propaganda por parte de Sendero a través de Movadef y otros grupos similares están hoy día, primero, con agitadores en todo el país, tratando de convulsionar, a desestabilizar la democracia. ¿También en Cajamarca? Y también en Cajamarca, pero por supuesto. Y por otro lado, los tienes también, como bien lo has dicho, acá, entre nosotros, en las universidades. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y el tema del narcotráfico que hemos estado tocando es un problema muy serio de seguridad del Perú. Por eso, con el general Quiabra, concordamos que es un problema serio, pero en mi punto de vista, esto ha llegado a tener tal dimensión que las Fuerzas Armadas no pueden estar con los brazos cruzados. Y ojo, que esto ya lo hemos hecho antes. O sea, esto no es nuevo. Cuando me tocó ser jefe político militar en la región Ucayali, luchamos contra el narcotráfico porque estaba vigente la ley 2624/7. Y se hizo muy bien con la policía, porque no vamos a reemplazar las Fuerzas Armadas a la policía, simplemente va a ser un brazo ejecutor. Y eso es un tema muy importante a tener en consideración. Y por otro lado, otro tema que nos afecta a las operaciones en el BRAE, que no priorizamos nosotros mismos en las Fuerzas Armadas el BRAE sobre cualquier otra consideración de seguridad en el país. Y eso es lo que hoy nos produce que tengamos menos recursos, porque por otro lado tenemos pocos recursos económicos, pero los pocos que nos dan los priorizamos para la disuasión estratégica, no los priorizamos para esta situación que hoy viven nuestros soldados en el BRAE, para darle una mejor operatividad en el terreno, tanto con equipamiento como con una mejor instrucción y entrenamiento. Ahora, general Quiabra, este grupúsculo del Movadef con este nuevo nombre está consiguiendo sus objetivos de ir expandiéndose poco a poco entre los jóvenes ilusos, incautos. Del momento que han tenido más de 200.000 firmas, algo así, para inscribirse, yo creo que... Entonces, ¿es un problema militar? ¿Es un problema policial? Es una debilidad de las instituciones de nuestro país. Entonces, es como la policía. La policía tiene como función fundamental garantizar el cumplimiento de las leyes, pero la policía no la puede estar empleando para que solucione los problemas de mala gestión política. O sea, yo hago una mala gestión política y le digo a la policía, solucióname el problema. Conga, Bagua, Moquegua, ¿no? Espinar, todo. Entonces, yo hago mal, fracaso y a la policía. Eso no es un problema de la policía, pues la policía no puede estar solucionando los problemas de mala gestión política. Entonces, uno tiene esta incursión de gente que ocasionó tantos daños y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué cosa estamos esperando? Que sigan creciendo. Entonces tenemos nosotros que hay una gran debilidad en nuestro país, que es el sistema educativo. Lo hemos conversado acá muchas veces. Los maestros no están preparados ni capacitados. Los libros dicen cosas contrarias a la historia que ha sucedido en el Perú. ¿Qué juventud es la que estamos formando? Esta, la que es fácil de captar y la que puede entrar a irrumpir en la exposición de un libro y todo el mundo se queda callado, porque todos los asistentes también... ¿Qué cosas son? Minusválido, deprimente, no tienen miedo, ¿no? Hay miedo. A mí me dio la impresión de que era miedo. Hay un miedo. Todos se quedaron mudos. ¿Que estaban esperando que aparezca quién? Un militar, un policía para que defiéndonos. No. Entonces, ¿dónde está el ciudadano? ¿Dónde está el peruano? Esa es la participación ciudadana. ¿Dónde está el peruano que se para y los enfrenta? Con argumentos, ¿no? Pero porque se paran dos y hacen bulla de todo el mundo calladito. Ay, qué pena, vámonos. Ay, peruano, vamos, peruano. ¿Dónde está tu, kiwicha, cuáquer, quinoa? Algo tienen que tomar los muchachos en el desayuno. Se quedaron pasmados toditos, ¿no? Calladitos. Calladitos. Entonces no es así. El peruano tiene que saber defenderse. El peruano hemos perdido mucho. Entonces, la era del conocimiento tiene que llegar a los peruanos. No es posible que hayan jóvenes de 18, 20 años que tan fácilmente caigan en un mensaje. Puede haber tenido más de 25.000 muertos, ¿no? Y 10 a 20 años de terror. Y que hace perfecta sincronía con lo que está pasando en el BRAE. Es decir, Movadef y los Quispe Palominos están trabajando en pared. Pero los Quispe Palominos están trabajando para el narcotráfico. Tú le quitas el narcotráfico y los Quispe desaparecen. Es lo mismo que sucede en Colombia. Los colombianos tienen un éxito en la lucha contra la FARC. Más del 95% de los líderes del secretariado están muertos o detenidos.
¿Y qué ha sucedido? Que se han formado pequeñas bandas criminales al servicio de narcotráfico. Entonces ellos están solucionando un problema con la FARC, que ya dejó de ser una asociación social para tomar el poder, y se están dedicando al narcotráfico. Es igual acá. Acá nosotros, si dejamos que Movadef haga su trabajo, ese es un problema acá de todos nosotros. Y si vemos que los quipes se dedican al narcotráfico, es porque tienen todas las facilidades. Si tú le sigues dando insumos para que ellos produzcan más cocaína, entonces, ahora, ellos tienen una ventaja, ¿no? Su seguridad personal con los pioneros. Pero ¿cuál es la diferencia entre los pioneros con los gringachos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos los tienen y los educan, y acá los gringachos no tienen educación. Este chico de 17 años que es capaz de ser un sicario es igual que los pioneros, que son los que después masacran a los soldados en una emboscada. Ahora, sobre el papel de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en los conflictos sociales, congresista Tubino, al final terminan siendo los que pagan los platos rotos, ¿no? El policía disparó, el ejército disparó y sale la gente enardecida a llamar asesinos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo deberíamos explicarle a la población cuál es la función específica que compete a cada fuerza en una situación límite como la de Cajamarca? Mira, es una excelente pregunta la que me haces, porque hoy esa pregunta es motivo de reflexión en las escuelas de guerra en casi todos los países del mundo. ¿Y a qué se refiere? Y esta reflexión comienza el 11 de septiembre del año 2002, cuando se produce el ataque a la Torre Gemelas. Entonces ahí viene la pregunta. ¿La seguridad interior debe estar a cargo solamente de la policía y la seguridad externa de las Fuerzas Armadas? Es el primer cuestionamiento que hoy día se está haciendo. La seguridad es una sola, y entonces eso es lo que tenemos que comenzar a reflexionar en el Perú. Y entonces ahí llegamos y aterrizamos justamente en este problema. O sea, acá tenemos que ver y analizar constitucionalmente este tema. La seguridad hacia el futuro es un tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o debemos seguir dividido la seguridad interna y la seguridad externa. Y por otro lado, todo esto es producto también de la poca inversión que hemos hecho en seguridad en el Perú en los últimos años. Y entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, al tema de armas no letales. Nuestra Policía Nacional no tiene equipamiento de armas no letales. El desarrollo de armas no letales en el mundo es el mayor desarrollo de armas en los últimos años, porque ninguna democracia administra muertos. Y eso es lo que nos está pasando. Pero ¿qué tiene nuestra Policía Nacional para enfrentar una convulsión social? Lo que tiene es sus escopetas con cartuchos y gases lacrimógenos, y después un escudo y un palo. Eso es el subdesarrollo total. Hoy día hay armas de todo tipo. Hay armas eléctricas que las usan, por ejemplo, los países más desarrollados del mundo y que respetan los derechos humanos. Tienes también todo un tipo de armamento en ese sentido, armas acústicas, etcétera, que no te producen muertos. Nosotros no podemos seguir generando ese tipo de situaciones que hay un intento de toma de un municipio y entonces tenemos un muerto. Y al final esos agitadores que hoy día tratan de desestabilizar la democracia, porque no es el gobierno, sino la democracia en el Perú, al final les hacemos el peregrino favor que ellos están buscando, victimizarse. Y eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo creo que acá lo que hay que hacer es tomar medidas inmediatas para adquisición de armas no letales para nuestra Policía Nacional, que permita enfrentar sin muertos estos conflictos y estos problemas sociales que hoy día están convulsionando el país. Yo creo que aquí lo que sucede es que los estados de emergencia se han devaluado. El Perú es el único país en la región que con mucha facilidad emplea a las Fuerzas Armadas en la solución de los conflictos sociales, que tiene que ver el ejército en la solución de los conflictos sociales. El estado de emergencia en el Perú se declara solamente por cuestiones de orden interno. Entonces lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es orden interno? Acá se está confundiendo orden público con orden interno. La otra vez se señaló porque hubo un problema en un estadio donde murió un joven que el ejército tenía que salir a patrullar. Entonces acá muy fácilmente empleamos a las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden, que no están preparadas. Vemos que en Cajamarca, ¿qué hacen los soldados en segunda línea detrás de los policías? Entonces cuando sucede estos muertos, ¿a quién le están echando la culpa? Al ejército.
Y hay dos congresistas que yo he escuchado, uno ayer y otro hoy. Como la policía tiene bala de goma, en los que han disparado, y si son muertos de bala, son los soldados. Y que estaban disparando. Entonces, yo creo que aquí los estados de emergencia deben de establecerse cuando hay un problema de orden interno. El problema de orden interno es cuando hay una cuestión de desarreglo o falta de armonía entre los poderes. Cuando el poder ejecutivo con el poder legislativo hay desencuentros, ese es orden interno. Orden público es todas estas diferencias. ¿Por qué? Por incapacidad política y desconfianza en las autoridades. La población no confía en las autoridades. Ahora, estamos desvalorizando a la población. Muy bien decía la chica que está acá en Cajamarca. No solamente hay un crecimiento económico, pero también un crecimiento del conocimiento. Los pobladores hoy día en Cajamarca también tienen internet, también saben lo que significa, cómo afectan a su medio ambiente. No podemos pensar que todo ha crecido en lo económico, pero que la parte mental de los pobladores peruanos no hemos crecido. O sea, seguimos siendo los mismos de hace 20 años, donde vienen y te imponen. Y no solamente allá, también te imponen en la zona urbana. Cuando hay empresas que te quieren imponer algo por la fuerza del dinero, y todo no es plata en esta vida. Entonces todos tenemos conocimientos. Entonces, las Fuerzas Armadas está bien que uno la emplee en estas situaciones para dar seguridad a los servicios públicos esenciales, para que esa policía salga a ver la manifestación en sí, pero utilizar a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, enfrentando a los pobladores, por favor. Entonces acá la situación, ¿por qué la hacen? Es bien fácil, pues. Cuando sucede algo ya tenemos el responsable. Seguramente que estarán buscando quién es el capitán o el mayor que estaba al mando de los soldados para echarle la culpa a buscar al soldado. Entonces, yo creo que acá hay una debilidad en nuestras instituciones. ¿Por qué fracasan los diálogos? Tú puedes enviar un ministro, 5 o 10 ministros, y nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. Porque después de la mesa del diálogo viene el incumplimiento de la promesa, pues. Entonces, y la imposición. Entonces, ¿qué cosas haces? Lo único que te queda al peruano, ¿qué hacer? Salir a tomar las carreteras, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser. Ahora, la gente no sabe ni lo que es estado de emergencia. Tú declaras estado de emergencia en Ayacucho, en Arequipa, en Puno, y ellos saben qué cosa es. En Cajamarca, primera vez que se declara estado de emergencia, después de 100 años. ¿Sabrán ellos qué derechos están conculcados, por ejemplo, de la mayoría de domicilio, de poder reunirse? No saben. Entonces, ¿cómo le aplican la ley a gente que no sabe? Entonces, yo creo que acá no es echarle la culpa a A o a B. Acá estamos fracasando todos. Todos. La autoridad regional, la autoridad nacional, los medios, nosotros, los analistas, todos. No puede ser posible que cada vez que hay un reclamo hay muertos. Y después de los muertos, viene la solución. No puede estar costando la vida. Después de los muertos conversamos. Conversamos para ver cómo lo solucionamos, pero ya están los muertos. Entonces los muertos nos olvidamos y no es así. Este cabo, por ejemplo, que ha fallecido. Será otro Vilca más, ¿no? No sé, otro pues, héroe, hay que empapelarla a Javier Prado. No, entonces, al papá de Vilca lo dejaron abandonado, ni siquiera lo declararon Cuando héroe. tú hablas de sueldos y pensiones de las Fuerzas Armadas y Policiales, no hay. Pero para que vayan a Conga sí hay. Para que vayan al BRAE sí hay. Para que te solucionen los problemas a nivel nacional. Para que la incapacidad política, la solución de la policía y la Fuerza Armada sí hay. Pero para que ellos vivan tranquilos, no hay. Y después le dices cómo actúan así. Ya pues, ¿en qué momento vas tú a la fuerza que te soluciona los problemas políticos, que no es su responsabilidad, lo vas a tratar como gente? No es cuestión de que los entierres con honores, sino que vivan con dignidad. Esta no es cuestión de una cornetita, la banderita y todo lloramos. Minuto de silencio. Que vivan con dignidad para que puedan hacer su trabajo. Entonces, no nos acordemos de ellos solamente cuando los matan, acordémonos en forma permanente. Acabamos de recibir de nuestra corresponsal Olinda Merstal, digo corresponsal porque está en el lugar de los hechos en Cajamarca, la confirmación de que hay un muerto más dentro de las protestas. ¿Tenemos manera de comunicarnos con Olinda Merstal? ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo en breves instantes. Para terminar, congresista Tubino, ¿qué pasó con el reconocimiento que se iba a hacer a los héroes, a los deudos de los caídos en la convención? Astuquilca, Vilca, Tamani, todo quedó en nada, en promesas. No se aprobó el bono, al papá que fue a recoger los restos de su hijo con sus manos, no le han dado pero ni las gracias. Le prometieron que iba a ser héroe nacional, le prometieron el oro y el moro. ¿Y? Mira, lo que pasa es que acá lo que hay que decirlo claramente, hay quienes tratan, cuando suceden estas cosas que está mencionando inclusive el general Quiabra,
tratan de sacar un rédito político. Y entonces tenemos una conjunción de leyes que han sido sacadas así por intereses políticos, sacando provecho de alguna situación de este tipo, que la verdad que a nosotros nos indigna. Y al final comenzamos a transitar por un camino de donde tenemos que corregir. ¿Qué cosa? ¿A qué nos referimos? En el caso de las Fuerzas Armadas, cuando se realiza una acción distinguida, se condecora. Y esa condecoración puede traer también derechos económicos, como sucede en los principales países desarrollados del mundo en estos temas. Claro, pero ahora, condecorar a un muerto ya es extemporáneo, ¿no? No. ¿Qué hacemos con la familia con la familia de Vilca, con la familia que todos vimos en televisión sufrir, ir a recoger a su muerto porque nadie hizo nada, porque la indiferencia fue escalofriante, y luego vinieron las promesas, va a ser héroe nacional? Claro, pero acá viene el tema. El tema es que esta situación que vive la familia de Vilca la viven muchas familias, donde no se les ha pagado, lo que corresponde. No, peor entonces, todavía si son muchas familias. Entonces justamente se ha formado una comisión de trabajo en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa, la cual integro, donde hemos estado trabajando durante un mes, sacando toda la legislación para hacer una nueva ley con relación a este tema, donde los Vilcas y todos nuestros caídos en la acción de armas, que merecen nuestro máximo respeto, nuestro recuerdo permanente, sean adecuadamente compensados por el Estado. Ojalá. Tenemos una comunicación en vivo desde Cajamarca con nuestra reportera Olinda Merstal. Adelante. Muy buenos días, Beto. Se acaba de confirmar hace unos minutos que una persona más ha fallecido en Cajamarca producto de los enfrentamientos ocurridos en las últimas 72 horas. Aún no ha sido identificada la víctima, pero esta persona resultó herida en el enfrentamiento de Selendín. El cuerpo de esta persona se encuentra aún en el hospital de Cajamarca y en los próximos minutos se dará a conocer el nombre de esta persona. En tanto, debemos informar que la ciudad de Cajamarca hoy amaneció con normalidad, los comercios han abierto, la plaza de armas está tranquila y no presenta lo que se registró en días anteriores con enfrentamientos y obviamente la detención del padre Arana. Debemos indicar que hemos estado insistentemente buscando al padre Marco Arana luego de haber sido liberado esta madrugada. Sin embargo, su abogada nos ha informado que en este momento se encuentra descansando. La doctora Mirta Vázquez ha informado que se encuentra sedado, puesto que ha recrudecido una pulmonía que tenía y por prescripción médica se ha indicado que descanse. La doctora Vázquez también ha informado que al promediar las 11 de la mañana se ofrecerá una conferencia de prensa, pero esto está por confirmarse. Nos acaban de informar que el nombre del fallecido es José Antonio Sánchez Huamá. Es una de las personas que resultó gravemente herida en el enfrentamiento de Selendín. Otra de las cuestiones que nos informó la doctora Vázquez, abogada del padre Arana, es que él fue liberado por una decisión de la fiscal de Chiclayo porque no había motivo para que sea detenido y fue una orden de comparecencia la que permitió su libertad. Bien. En estos momentos nosotros nos vamos a dirigir al hospital para tener más detalles sobre esta nueva muerte en Cajamarca, que ya suman 5. Adelante, Beto. Bien, muchas gracias, Olinda Merstal, por esta información en vivo desde Cajamarca. Muy lamentable que el número de muertos se incremente, son 5 ya las víctimas en el conflicto de Cajamarca. Muchas gracias, congresista Tubino, gracias, general Quiabra, por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Mari Carmen Marín está en Abre los Ojos.